Sean todos bienvenidos a este foro virtual. Gracias por su asistencia. Para mí es muy grato la participación de nuestra familia unefista y por supuesto la participación también de los invitados especiales asistentes a este evento académico que se desarrollará de manera virtual. Al mismo tiempo, debo decir que es muy grata e interesante la participación de arquitectos e ingenieros de las distintas disciplinas de nuestro gremio, ya que este tema es de interés en nuestro sector. Además, me complace la participación de profesionales de otras disciplinas que también tienen nuevas oportunidades en este campo, por lo cual intentaré ser lo más explícito posible, con un lenguaje más llano, ya que tenemos un público multidisciplinario. Bien, debo decir que esta no es la primera vez que se desarrolla este interesante tema. En diversos foros y escenarios ya se han presentado seminarios y foros similares. Recientemente se realizaron los siguientes eventos. El primer foro tuvo como título Implementación de la metodología BIM y la evolución en la gestión de proyectos. Este foro fue realizado de manera virtual. El segundo foro tuvo como título Venezuela parte a la era del BIM. Este segundo foro fue presencial. El tercer foro se tituló Fundamentos de la metodología BIM y también fue realizado de manera presencial. Y este cuarto foro, el que se va a desarrollar ahora mismo, se titula Metodología BIM aplicada a la gestión de proyectos de construcción y se realizará de manera virtual. Durante estos últimos años se está dando a conocer una nueva metodología de trabajo para proyectos de construcción llamada Building Information Modeling, concretamente en los sectores de la arquitectura, ingeniería y construcción, y está llamada a ser el futuro en este mercado. En la actualidad, donde se ha implementado esta metodología, los sistemas de gestión de proyectos aplicados al sector de la construcción, si bien han tenido un considerable avance a nivel mundial, en el mercado venezolano es casi nulo. En nuestro país apenas se están dando los primeros pasos en esta materia. En este sentido, debo informar que la empresa venezolana Dataline y el Colegio de Ingenieros de Venezuela están realizando esfuerzos muy importantes a través de diplomados para mostrar las ventajas, beneficios, usos y análisis de la metodología BIM frente a la metodología tradicional de elaboración de proyectos en construcción. La situación actual, acentuada en el sector de la construcción, hace pensar que es el momento de tomar un cambio positivo, un cambio que nos permita evolucionar en la forma de trabajo tradicional y que permita dar un salto cualitativo en los procesos de la concepción, planificación, ejecución y construcción. En nuestro país, tradicionalmente, una característica muy común es que las construcciones difieren de manera importante de los lineamientos técnicos de nuestros proyectos, resaltando que los errores en la ejecución de las obras, si bien se pueden atribuir en ciertos casos a la mala concepción de la obra, en otros casos podemos atribuirlos a la falta de coordinación entre los involucrados, por ejemplo. Por tanto, es muy común en nuestro sector que el proyecto pase por cada una de las etapas y de actor en actor y a la vez cada uno implementa su parte de trabajo, encontrando entonces proyectos con infinidad de fallas e incoherencias entre documentos. Probablemente esto se deba a la falta de coordinación que suele existir entre los distintos agentes intervinientes. En definitiva, para evitar la falta de coordinación y sus posibles consecuencias, nace entonces el concepto BIM, una nueva metodología de trabajo que se centra en un único modelo y una única base de datos, toda la información de un proyecto,
involucrando a todas las disciplinas que se ven de manera directa afectadas en el desarrollo de proyectos de construcción. Entonces, el objetivo de este foro es presentar la conceptualización, usos, beneficios, flujo de trabajo con BIM en los procesos de diseño y construcción de una empresa como una propuesta de valor agregado a la mejora de productividad y analizar su impacto dentro de los procesos de la organización como un gestor de proyectos desde la concepción hasta el mantenimiento de la edificación y probablemente de la demolición final. Necesariamente, antes de abordar el tema de la metodología BIM en la gestión de proyectos, es necesario refrescar conceptos que ya se citaron en foros anteriores. Building Information Modeling es un nuevo enfoque para el diseño, la construcción y la gestión de procesos constructivos y de su consecuencia, como es la edificación, en este caso que se convierte en un activo, y también de la posterior operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil de la edificación hasta su demolición. Se trata entonces de una nueva metodología que enfoca en forma diferente el modo de entender la construcción, cómo ésta funciona y la manera que se construye. La realidad ha evidenciado que no es cierto que el BIM sea un software, aunque obviamente se requiere software para aplicar BIM, lógicamente, ¿no? Ni tampoco sea el modelo 3D virtual de un edificio o de una construcción. Con la llegada entonces de algunas tecnologías, por ejemplo en los móviles, como los teléfonos inteligentes y las tablets, la aceptación del uso BIM ha ido más allá del círculo de los profesionales. Por ejemplo, los clientes, los propietarios, los operarios, los agentes inmobiliarios, cada vez tienen más acceso a los modelos BIM a través de sus dispositivos móviles, incluso sin tener que instalar ninguna aplicación BIM para ello. Esto implicará una profunda transformación de las relaciones entre los involucrados en estos procesos constructivos. Bien, vamos a viajar un poco en el tiempo para determinar el origen de BIM. En 1963 se desarrolla el primer sistema CAD, que para entonces llamado Sketchpad, y diseñado por Ivan Sutherland como parte de su tesis doctoral. Es el primer programa informático capaz de crear líneas y objetos gráficos en la pantalla de una computadora. Este señor fue el predecesor de los programas de diseño asistido por computador. Más tarde, Charles Eastman, conocido como Chuck, se puede considerar como el padre del BIM. Este señor fue un arquitecto formado en la Universidad de Berkeley. Eastman desarrolló en el año 1974 el sistema BDS, denominado Building Description System, cuando ni siquiera existían computadoras personales. La Building Description System tiene casi todos los ingredientes del actual BIM. Pero finalmente es Jerry Leisering en la década de los 70 es quien populariza el concepto de BIM como un término común para la representación digital del proceso constructivo, como el objeto de intercambiar y hacer operativa la información en formato digital. Esta capacidad hoy es ofrecida por diferentes proveedores tecnológicos, como por ejemplo Tekla, Sigma Design, Autodesk Revit, Allplan, Graphisoft, entre otros. Siendo más puntuales con la escala del tiempo, se puede decir que en el año 1963 se desarrolla el primer sistema CAD llamado Sketchpad, programa capaz de crear líneas y objetos gráficos en la pantalla de un computador. Bueno, para la fecha no existían los ordenadores personales. Habían unas computadoras que no eran precisamente personales y eran unos grandes equipos que eran manejados por empresas, ¿no? Por instituciones.
Pero en el año 82 nace AutoCAD de la empresa Autodesk y alcanza gran popularidad en el sector de la construcción. Más tarde, en el 84, aparece Allplan, que se puede considerar entonces el segundo software BIM de la historia para computadoras personales. Es entonces en el año 92 que la empresa pionera en la aplicación del concepto BIM, que fue en este caso Graphisoft, una empresa húngara que lo implementó en el año 1987 con el nombre de Virtual Building, edificio virtual. Es el famoso programa Archicad. Y en el año entonces de 1997, la Graphisoft genera la primera versión de Archicad para Windows. Se convierte en el primer software CAD BIM multiplataforma. Y finalmente, para el año 2002 es cuando la Autodesk comenzó a utilizar el concepto BIM cuando compró la empresa Revit Technology Corporation por un monto de 133 millones de dólares. Bien, siguiendo con la conceptualización, para ir entrando en materia, conviene ir esculpiendo a grosso modo la definición de lo que es BIM. Entonces, BIM es gestión de proyectos. También BIM implica nuevos procedimientos, por lo cual tenemos que avanzar estudiando estos procedimientos de manera secuencial y en orden jerárquico. Debemos internalizar que estamos frente a nuevos conocimientos, los cuales tenemos que asumir. BIM está relacionado con la digitalización, incluyendo cualquier tipo de instalación. BIM implica también la adición de nuevos estándares, normas y leyes, y para lo cual nosotros, los ingenieros, estamos habituados a lidiar con muchísimas normas afines a nuestra profesión. Incluso manejamos algunas normas y códigos internacionales. También es bien oportuno aclarar que no es BIM. No es un software, aunque se vale de muchos software para su desarrollo. No es algo que se compra. Implementarlo es un proceso enmarcado de complejidades diversas que al final se tienen que afrontar. No es una moda. El BIM llegó para quedarse y no será posible evadirlo. En foros anteriores se mostró un mapa mundial con leyendas y colores indicando los niveles de implementación a nivel global, incluyendo los países suramericanos que son nuestros vecinos. Bueno, hasta aquí ya es necesario dar una definición formal del concepto BIM. Y la siguiente definición es cortesía del Colegio de Ingenieros de Venezuela y Dataline como un aporte al Día Mundial de la Normalización. BIM es una metodología de trabajo colaborativa basada en un plan para la gerencia de proyectos de construcción a través de la generación y gestión de un modelo virtual tridimensional, paramétrico e interoperable que concentra y registra todos los datos digitales, documentación, procesos y agentes que intervienen a lo largo de su ciclo de vida, mejorando la toma de decisiones desde su programación inicial, durante su ejecución, hasta su demolición o deconstrucción. Debo agregar que BIM aplica a todo proyecto que se puede construir, partiendo de un modelo digital, como por ejemplo obras nuevas o existentes de todo tipo, edificaciones, puentes, vialidad, túneles, obras petroleras, industrias de todo tipo, operación y mantenimiento de activos. Bien, lo que aquí cambia serán los conocimientos a aplicar, el tipo de software que se debe utilizar y los conceptos nuevos que se introducen. Ahora bien, no se debe perder de vista que BIM
impacta a todos los sectores: mantenimiento, arquitectura, ingeniería, construcción y operación. Como ya he venido tratando, la metodología BIM es un trabajo colaborativo dentro de la gestión de proyectos de construcción, entre los inversores, el usuario final, el constructor, el equipo de arquitectos, los ingenieros, el promotor. Y todo eso debe estar fijado en un parámetro común, un protocolo de conectividad. Se dice en algunos contextos que BIM es 10% tecnología y 90% sociología. Esta frase fue enunciada por Charles Hardy en 2011, cuando se habla de la importancia de tomar en cuenta realmente la evolución de las personas. Sintetizando y redondeando un poco las ideas, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, a través de DataLine, han realizado un énfasis muy didáctico para transmitir que el corazón de BIM está centrado en el manejo de varios conceptos. El primero de ellos es el BEP, que es la brújula de este proceso. El BEP es fundamental dentro de la gestión de proyectos de construcción con BIM. Tenemos el ambiente común de datos, que implica el uso de software, manejo de data, pero con seguridad, que eso es precisamente el blockchain. Es un tema de marco normativo que hay que tratar y que afortunadamente el Estado venezolano está trabajando en ello y está en vías de desarrollar este tema para poder aplicarlo en nuestro país de una manera autónoma aquí en Venezuela. Todo esto nos conduce necesariamente al tema de los espacios inteligentes. Es un tema de generar activos más allá de obras y atañe a las personas, a la sociedad, el Estado y la educación. Es un tema muy complejo y no un simple curso de manejo de un software. Recorriendo una de las aristas más importantes de los estándares, no podemos olvidar que las normas y los estándares constituyen un pilar importante en la metodología BIM aplicada a la gestión de proyectos de construcción. Estas son algunas de las organizaciones que distribuyen normas BIM. Tenemos la Building Smart, la norma ISO, el Comité Europeo de Normalización, con sus siglas CEN, tenemos la British Standard Institution, tenemos el Instituto Nacional de Normas Americanas, que es la ANSI, entre muchas otras normas. La norma ISO 19650 tiene que ver con el manejo de la información. ¿Cómo se maneja la información? De la organización y digitalización de información sobre edificios y obras de ingeniería civil, incluyendo el modelado de información de edificios. Gestión de la información mediante el modelado de información de edificios. Y en la parte 1 tiene que ver con los conceptos y principios. No es la única norma, son una serie de 5 normas. Fíjense, la norma 19650 dice que BIM es el uso de una representación digital compartida de un activo construido para facilitar los procesos de diseño, construcción y operación, proporcionando una base confiable para la toma de decisiones. BIM va más allá de una representación digital. Bueno, este es el ciclo de vida de la metodología BIM aplicada a la gestión de proyectos de construcción. Abarca fases de diseño, ejecución del proyecto y a lo largo del ciclo de vida de la construcción, permitiendo la gestión de este y reduciendo los costos de operación. El modelo será la base de la gestión del activo construido hasta cumplir su vida útil y llegar a la demolición, que en términos de la gestión de proyectos con BIM se emplea el concepto de construcción. Allí se observan las 7 dimensiones, partiendo de la primera dimensión hasta la 7ª dimensión. Bueno, tenemos aplicaciones BIM casi en todo el mundo, ya que está por todas partes. El uso habitual del BIM depende del año que lo queramos ver. Por ejemplo, los países en color fucsia tienen un uso habitual de BIM.
Los países coloreados en rojo tienen un uso de BIM obligatorio en proyectos públicos. Los países coloreados en color turquesa tienen un uso obligatorio previsto en proyectos públicos. Y los países que están en color azul oscuro tienen un uso incipiente de BIM. Los países que están en gris claro, por ejemplo, no tienen conocimientos de esta metodología. Bien, este es un mapa que tiene aproximadamente 2 años, es decir, más o menos es del año 2020, ¿no? Y para esa fecha, allí se puede observar el mapa de Venezuela coloreado en un gris claro. Ya en la actualidad podemos decir que Venezuela no está en ese color, sino que pudiera estar un color, más bien un color, digamos, azul oscuro, yo diría, ¿no? Un azul oscuro que representa entonces a los países que tienen un uso incipiente de BIM. Hay muchos países que tienen el BIM como una manera habitual en la gestión de proyectos de construcción. Allí podemos ver los países más representativos que manejan esta metodología. Y esta imagen tiene ya algunos años, yo diría que tiene aproximadamente 3 años, ¿no? Allí podemos observar que países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Australia, Nueva Zelanda, también tenemos países como China, Corea del Sur, Singapur, Hong Kong, India, Canadá, Italia, Francia, Alemania y España. Y a nivel de Latinoamérica podemos observar entonces a México, Chile y Brasil. Bueno, como esta imagen tiene ya algunos años, hoy podemos decir que países como Argentina, Colombia, Venezuela, Perú, Ecuador, entre otros, están dando los primeros pasos para incorporarse al uso de la metodología BIM y aplicarla gradualmente a la gestión de proyectos de construcción. Es decir, desde los primeros pasos hasta que sea de carácter obligatorio en la gestión de proyectos públicos. En Venezuela, el Colegio de Ingenieros de Venezuela, por ejemplo, aspira que en un periodo de 8 años aproximadamente esto pueda lograrse. Ahora bien, vamos a ir con las realidades. ¿Por qué BIM hacerlo obligatorio? Porque solo quedan 30 años para optimizar recursos del planeta. Las Naciones Unidas, por ejemplo, advierten que en el año 2050 habitarán en el planeta 9.700 millones de personas, de las cuales un 75% estará habitando en ciudades. Entonces, para dar servicio a esta población, el sector de la construcción deberá finalizar hasta esa fecha una media de 13.000 edificios aproximadamente y además de 1.100.000 kilómetros de carreteras y unos 90.000 puentes al año. Si no se toman en cuenta estas medidas, va a ser insostenible la vida sobre el planeta. 75% de la población va a estar en las ciudades y por eso hay que ir y tenemos que pensar en las ciudades inteligentes. La Comisión Mundial de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo definió el desarrollo sostenible como aquel que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las propias. Basados en esta visión, el 25 de septiembre de 2015, los líderes mundiales adoptaron un conjunto de objetivos globales para erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar la prosperidad para todos como parte de una agenda de desarrollo sostenible. Cada uno de estos 17 objetivos tiene metas específicas que deben alcanzarse en los próximos 15 años. En este sentido, y con una nueva visión del futuro de nuestro planeta, el uso de la metodología BIM en la gestión de proyectos de construcción traerá beneficios muy importantes. Algunos de estos beneficios ya son una realidad en países que se adelantaron en su implementación.
Por ejemplo, aquí hablamos de la preconstrucción de un modelo virtual, tramitaciones eficientes. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de las tramitaciones están asociadas al tema digital. También tenemos el modelo BIM que va a considerar el ciclo de vida completo del activo. Las comunicaciones van a ser efectivas, fluidas y también el trabajo en equipo, ¿no? Va a haber una estimación mucho más precisa de los costos y el tiempo de ejecución porque el software lo va a realizar de una manera muy precisa y muy exacta. Va a haber también disminución y eliminación del rediseño, ¿no? Y precisión también y reducción de costos con cantidades de materiales, porque las estimaciones aquí de la cantidad de materiales también son de manera automática. El software lo realiza de una manera muy exacta y automática. Y la transferencia efectiva de la gestión de edificios y sus operaciones también van a ser muy eficientes porque se va a hacer a través de un modelo digital virtual, que es lo que llamamos el as-built, que es un modelo tal cual como se ha construido la edificación. El BIM se ha convertido en un estándar en muchos países. Anteriormente, el objetivo del gerente de construcción era terminar la obra adecuadamente. Ahora no es solamente terminar la obra, tiene que entregar un activo y su respectiva información. Ahora sus objetivos se han ampliado a la correcta aplicación del modelo BIM y también la generación del gemelo digital. Ya no son planos y el as-built solamente, es la generación de un modelo del activo para luego aplicar el Facility Management. Esto último tiene que ver con los servicios generales aplicada dentro de la gestión de proyectos de construcción. Seguimos con los niveles de madurez en la gestión de proyectos de construcción. El nivel 0 es cuando se trabaja con planos, con líneas, con textos. Es como se trabaja actualmente en Venezuela. Aquí todavía trabajamos en papel. El nivel 1 es donde existe esta concepción de hacer los planos y los proyectos en CAD tanto en 2D como en 3D. Aquí en nivel 1 hay una consistencia en el flujo de la información. Cuando pasamos al nivel 2, esto implica manejar los modelos separados de arquitectura, estructura y otras disciplinas. Por supuesto, cada una de ellas trabajando en su área. Aquí en el nivel 2 hay una consistencia en la producción y flujo de la información. Luego en el nivel 3 implica un manejo totalmente en la nube y trabajando en tiempo real. Es como un modelo BIM único usado por todo el equipo de trabajo. Tenemos que luchar mucho para llegar al nivel 3. La mayoría de los países están en el nivel 2 y solo algunas organizaciones individuales están en el nivel 3. El objetivo general de la metodología BIM aplicada a la gestión de proyectos de construcción es incrementar la productividad y sustentabilidad social, económica y ambiental de la industria de la construcción mediante la incorporación de procesos, metodologías de trabajo y tecnologías de información y comunicaciones que promuevan su modernización a lo largo de todo el ciclo de vida de la obra, desde su diseño hasta su operación. También es interesante y oportuno señalar los objetivos específicos. Entre ellos, bueno, aumentar la productividad y competitividad de la industria de la construcción, mejorar la calidad y eficiencia de los proyectos en todo el ciclo de vida, reducir costos, plazos e ineficiencias en todo el ciclo de vida, mejorar la predictibilidad y control de costos y plazos de la construcción, aumentar la trazabilidad y transparencia de la información de proyectos, proveer mejores herramientas para la participación ciudadana de proyectos, fomentar una industria colaborativa y el uso de estándares comunes, asegurar el cumplimiento normativo y reducir los tiempos de aprobación de permisos de construcción. Otro aspecto muy destacado es que BIM abarca muchas áreas de formación, especialidades profesionales, técnicos, roles. Hay espacio para todos, arquitectos, ingenieros de diferentes especialidades,
técnicos superiores universitarios en diferentes áreas. Y también el trabajo que deben hacer las organizaciones como las cámaras de la construcción, los sindicatos para formar a los trabajadores, cada quien en su área de formación. Hay muchos roles dentro de BIM en la gestión de proyectos de construcción. El rol del ingeniero, el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero mecánico, el ingeniero electricista, por citar algunos. Aquí los roles, una cosa importante entender es que el BIM no cambia lo que se llama las incumbencias profesionales. Aparecen unos roles nuevos que pueden ser atendidos por profesionales que tengan unos niveles de conocimiento. Pero ya el tema de la incumbencia profesional, por ejemplo, cito, el calculista estructural siempre se dedicará a lo propio. El arquitecto también se dedicará al área de su respectiva formación. El ingeniero civil va a ser gestor de obras y las demás áreas de incumbencia que le son propias. El ingeniero mecánico de igual manera. He allí entonces la importancia del Colegio de Ingenieros de Venezuela en esos temas de las certificaciones profesionales para que los actores se ofrezcan ante la sociedad en sus áreas de incumbencia. Pero surgen roles que pueden ser incluso ejercidos por el mejor profesional dentro de las mismas circunstancias. Áreas a diferenciar en BIM. Área docente, donde el Colegio de Ingenieros de Venezuela está trabajando en este momento con 4 diplomados en materia BIM. Tenemos también proyectos, diseño, roles BIM propiamente dichos, bueno, que son los roles de gestión de información, donde puede haber roles genéricos para los profesionales que quieran desempeñarse en este sector, modeladores, etcétera. Hay muchos campos para cualquier profesional independientemente de su formación académica. Documentación, abogados, redacción de contratos, bueno, el tema BEP, hay licitaciones, concursos, gerencia de construcción, actores y nuevos roles, supervisión, inspección de obras con BIM. Bueno, son los mismos que están, solo que ahora van a utilizar nuevas herramientas y conocimientos para aplicar lo que ya sabían, ¿no? Profesiones de tecnología, software, para poder soportar todas estas innovaciones. A nivel mundial, durante los últimos 15 años, se han generado diferentes estudios sobre la estimación de beneficios de utilizar la metodología BIM, teniendo en cuenta que gran parte de los proyectos, al momento de su ejecución, presentan mayor permanencia, cantidades y sobreprecios en lo presupuestado respecto a lo ejecutado en obra. En varios países, la utilización de la metodología BIM ha tenido beneficios en los proyectos, los cuales se traducen en beneficios económicos, reducción de los tiempos de ejecución y beneficios sociales, por supuesto. Si el gobierno nacional asume la propuesta del Colegio de Ingenieros de Venezuela y decide implementar gradualmente en los proyectos públicos la metodología BIM, entonces esta tomará la forma de modelo para este sector de la industria de la construcción en un mediano plazo aproximadamente, ¿no? También es importante que las universidades del país reconozcan la importancia de este tema y se involucren incorporando en sus pensum unidades curriculares para la formación en materia BIM en las carreras que corresponda. Entonces, la complejidad de este tema requiere la participación de los diferentes actores involucrados para hacer factible la implementación del BIM en el sector de la construcción en nuestro país. Asimismo, se ve día a día empresas y profesionales independientes implementando plataformas tecnológicas y metodologías para mejorar sus procesos en desarrollo de sus proyectos y hasta el momento ha sido limitada a proyectos diseñados por algunas empresas privadas, lo que tal vez genere un beneficio más bien a nivel local. BIM puede estar entonces moviéndose en una dirección que no necesariamente conduce al éxito. Es fundamental que el Estado venezolano
a través de sus instancias de gobierno, asuman la obligatoriedad de esta metodología. Teniendo en cuenta lo anterior, se considera importante mencionar que algunas empresas e individualidades utilizan de manera indiscriminada el acrónimo BIM, de tal manera que hay que aclarar que el hecho de modelar en 3D las edificaciones no quiere decir que se haya implementado la metodología BIM en el proyecto, ya que para que esto ocurra es necesario parametrizar y caracterizar el modelo de tal manera que se puedan simular procesos constructivos, tiempos y costos con el fin de obtener información relevante que permita tomar decisiones teniendo en cuenta además la integración de cada una de las disciplinas. El realizar un modelado BIM permite equivocarnos virtualmente en el modelo y no durante el desarrollo real de la obra, generando un ahorro importante en costos por procesos mal diseñados. El modelado no solo se utiliza para identificar conflictos entre disciplinas, es decir, entre el sistema estructural, instalaciones mecánicas, sanitarias, eléctricas, sino que se convierte en una herramienta de análisis para revisar los criterios de diseño y la adecuada funcionalidad del conjunto entre las distintas instalaciones dependientes. Además, permite evaluar aspectos constructivos que faciliten una mejor planificación y control de las actividades en obras. Fíjense que el tema BIM es un desafío de lo más importante y tiene que ver con el tema de los desarrollos sostenibles. Este es un tema que tiene 4 aristas fundamentales que involucra gobierno. Ya el Colegio de Ingenieros de Venezuela ha tomado cierta iniciativa para involucrar el gobierno nacional. También es un tema del sector privado, un tema de la academia, de estándares y leyes. Es un tema donde debe estar centrado el ciudadano, el medio ambiente y hacia la calidad de vida. Eso es lo que se requiere en este momento y donde BIM es una herramienta fundamental en el área de la construcción. Finalmente, propongo ante nuestras autoridades del nivel central considerar la posibilidad de incorporar en la carrera de Ingeniería Civil la metodología BIM, partiendo previamente, por supuesto, con un plan académico de formación de docentes vinculados al tema, a través de los diplomados que ya vienen adelantándose por el Colegio de Ingenieros de Venezuela en esta área. El BIM llegó para quedarse, no tiene sentido eludirlo, sería un atraso para el país. Y de no considerar su implementación, la industria de la construcción estaría condenada al fracaso, tal como ya se evidencia en su recorrido. De ser aceptada esta propuesta, seríamos la primera universidad de Venezuela en incorporar en la carrera de Ingeniería Civil esta importante temática. Muchas gracias por su atención.